nosotros la semana pasada estuvimos contando que nuestro compañero diputado Alejandro Vilca estaba invitado para este 1 de mayo en una jornada que se realizó en el Club Arrieta, organizada por la seccional 877 de Huatre, que es la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Allí se marcó como punto central la cuestión de la solidaridad entre los trabajadores ocupados y desocupados. También esa actividad estuvo cursada por un fondo que se hizo para juntar útiles y dinero para los niños de los trabajadores y trabajadoras de Huatre. Vamos a escuchar parte de la entrevista que le hicieron a Alejandro Vilca en ese importante acto. Acá nos encontramos organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, sindicatos, jóvenes, bueno, y no podíamos estar ajenos a esta convocatoria porque, bueno, muestra la unidad que se ha mostrado también, ¿no? Cuando hubieron despidos acá entre los trabajadores rurales, no solamente de la empresa o de algunos patrones de estancia, sino también la unidad que se ha creado entre todos los trabajadores y organizaciones sociales, ¿no? Contra los ataques que ha tenido desde el gobierno provincial de Gerardo Morales, ¿no? Y yo creo que este 1 de mayo, además, tiene un gran mérito porque muestra no solamente la unidad, sino también la pelea de los trabajadores por sus reivindicaciones, ¿no? Y yo creo que en este marco también, ¿no? Frente a lo que nos propone el gobierno de Alberto Fernández o Gerardo Morales o la derecha, creo que acá se muestra de que la unidad de los trabajadores de los sectores más explotados puede ser un camino para plantear una salida independiente de los trabajadores. Bueno, ahí estábamos viendo imágenes de cómo la gente iba llegando con útiles, ¿no? Y el evento en sí mismo, bueno, en parte las declaraciones, de las cuales también nuestras figuras sobre todo han colaborado con esa enorme colecta que se llevó adelante. Vale aclarar que esta actividad muy importante de los y las trabajadoras de Huatre se realizó en Ledesma, en Jujuy. Así es, una seccional recuperada de trabajadores que toda la vida han vivido muy precarizada y que, bueno, se empezaron a organizar desde abajo, un sindicato nuevito, digamos, donde, bueno, tuve el placer de conocer a los compañeros y compañeras hace un tiempo atrás, donde, bueno, tenían todo por hacer. Digamos, es un sindicato además muy golpeado y que tiene que enfrentar una patronal difícil, una patronal como la de Blaquier, ni más ni menos. Es un tipo que está acusado, digamos, fue responsable de crímenes de lesa humanidad, digamos, claro. ¿No? Hay que recordar que en Ledesma estuvo la famosa noche del apagón, que esperaron en un momento, mirá cómo son las cosas, ¿no? Esperaron un momento donde los estudiantes jujeños, por ejemplo, estaban de vacaciones y estaban en sus casas, sí. Apagaron, hicieron un apagón de todas las luces, digamos, apagaron toda la energía eléctrica y con camiones de Ledesma, que proveyó el mismo Blaquier, salieron a secuestrar obreros y estudiantes. Obreros y estudiantes. Ni más ni menos. Es decir, y bueno, de esos crímenes de los cuales está acusado Blaquier, por ejemplo, sigue zafando el tipo. Está absolutamente impune. Es el mismo tipo que escondía el alcohol en plena pandemia. Totalmente. Digamos, ¿no? Porque el Ledesma no es solo el azúcar, sino el alcohol que producen, y lo tenía todo acobachado sin, bueno, para comercializarlo, porque le era más negocio trabajar en el combustible basado en el alcohol, que ponerlo a disposición, por ejemplo, de lo que se necesitaba para sanitizar, etcétera. Pero bueno, ahí, en ese enclave, está Huatre, Ledesma, y ahí está Vilca. No es una cuestión menor. Para nada. Y el evento fue muy bueno porque fueron más de 400 personas, más de 400 familias ahí presentes, porque de alguna manera la elección de Alejandro Vilca en Jujuy despertó el empoderamiento de muchos trabajadores. Dijeron, es la nuestra, tenemos que hacerlo, y eso es lo más interesante del proceso electoral, que no fueron solo votos en Jujuy. Claro. Fue la gente que empezó a tomar confianza en su propia fuerza, ver un par que con un reconocimiento como el que tiene Alejandro en toda la provincia, con el 25% de los votos. Incluso con una fiscalización muy peleada, ¿no? Bueno, es terrible el fraude al que están acostumbrados. Siempre decimos que Jujuy es el feudo de Morales. Y es literal, ¿por qué el feudo? Porque maneja la justicia como quiere. O sea, imagínate Blaquier, imagínate lo que decíamos la otra vez acá en este programa. No se puede hablar de Blaquier ni de Ledesma, ni mucho, porque no salía en los medios. O sea, te bloquean absolutamente. Entonces, emerger de trabajador y trabajadora
de Guatre, pero así también de azucareros, de tabacaleros. Es decir, la recorrida que han hecho los compañeros dan cuenta de esto, ¿no? Del surgimiento de la Jujuy profunda, de la Jujuy colla, de la Jujuy trabajadora, que, bueno, empieza a organizarse, y eso es muy alentador para todos nosotros. Y estaba viendo ahí a Máximo diciendo que la unidad entre los empresarios y los trabajadores, Sí. así, o sea, así no va, porque nosotros ya, no solamente la izquierda, o sea, los medios, todos los diarios, cualquier medio se la pasa diciendo la fortuna, los camiones de guita que se han llevado las patronales, los empresarios del campo, y los trabajadores cada vez estamos más pobres. Ahora, hoy se habla de un nuevo mundo que son los trabajadores con trabajo pobres, Sí, sí, ¿no? tal Que cual. no llegan, o El sea, nuevo fenómeno. no hay acuerdo tampoco en ese sentido. Y un poco para poder hacer un hilo entre lo que estábamos por charlar, quería tomarlo porque en parte creo que fueron un poco lo que recorrió las asambleas, que fue una propuesta que llevamos adelante como partido, ¿no? En muchísimas provincias, nosotros estuvimos acá de jueves, viernes, sábado, participando, ¿no? Un poco queríamos contarles algunas de las impresiones, que esta también fue una de las grandes impresiones que recorrieron la mayoría de las asambleas. No sé qué opinan ustedes. Sí, la verdad que fue un proceso de deliberación, de reflexión, de encuentros y todo muy interesante, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Recién Claro. veíamos la intervención de Alejandro Vilca allá en Jujuy, pero recorrió, bueno, toda zona norte, zona sur, oeste, bueno, en muchísimas provincias, como bien decías al inicio, casi en todo el país, y bueno, abordando un poco la situación, discutiendo un poco el tema de la guerra también, ¿no? Un mundo capitalista absolutamente en crisis, el capitalismo sin mucha, digamos, mucho para dar, salvo más guerras, más crisis, y desde ese punto de vista el cuestionamiento, ¿no? De muchos compañeros y compañeras, que por ahí empieza por lo elemental, la falta de laburo, la precarización o el sobretrabajo, pero automáticamente viene la discusión en profundidad, de decir, bueno, pero ¿para dónde vamos con esta gente? Es decir, ¿qué salida hay? Entonces, la verdad que poner en debate la discusión hoy en día de cuáles son las salidas de fondo, creo que es lo más interesante, que empieza a surgir, y no es una cuestión como muy ajena, surge bastante natural, que lo que no funciona es el sistema capitalista, que verdaderamente para cambiar las condiciones, si no le toca los intereses a los grandes empresarios, estás liquidado, y si no vas hasta el hueso, estás liquidado. Claro. Y desde ese punto de vista, pensar otra sociedad, una sociedad sin explotadores. Nosotros pensamos y militamos por el socialismo, peleamos bajo las banderas socialistas. Entonces, desde ese punto de vista, la explicación, o por lo menos una salida de fondo, para plantear un cambio de orientación social de la vida y de la economía, por ejemplo, ¿no? Pensar en las mayorías y no en la ganancia de unos pocos, es parte de la discusión. Y partimos de base de pequeños ejemplos que son muy profundos, como son las cooperativas, las gestiones obreras, donde se demuestra no solamente que los trabajadores podemos hacer funcionar las fábricas, sino tener una orientación social absolutamente diferente a la que tiene el capitalismo, pensando más en el bien común que en la ganancia de unos pocos, teniendo la liberación de energía y de creatividad de la clase, que es impresionante. Es decir, cómo se puede organizar de abajo para arriba. Es decir, uno puede pensar en una pequeña fábrica, puede pensarlo más regionalmente, incluso nacionalmente. ¿Cómo organizarías la economía? ¿No? En función, decir, bueno, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita más artículos suntuosos, de lujo. O sea, la otra vez Miriam decía algo muy fuerte y muy importante, que decía, por ejemplo, que el 30% de los alimentos que se producen, el 30% de los alimentos que se producen se tiran Claro. A nivel mundial, ¿no? a nivel mundial. Bueno, es una barbaridad, porque hay gente que se muere de hambre, hay desnutrición. Entonces, es un sistema que no tiene más nada para dar, es decir, salvo crisis y guerras y más hambruna. Por eso, desde ese punto de vista, pensar, como decíamos en la Plaza de Mayo el domingo, el primero, pensar cada lucha pequeña, por pequeña que sea, cada lucha parcial, tiene que estar en el horizonte de transformar esta sociedad. Si la vamos a pelear, vamos por todo, y no quedarnos en pequeñas cosas, ¿no? Yo creo que y en los 1 de mayo uno hace esos recuentos. Cómo Claro. está nuestra clase, las peleas más grandes que están habiendo, y desde ya en las asambleas muchas de estas cosas, partiendo del malestar, mira, yo estuve en varias, con mucha juventud. Esto vale decirlo, pues se viene de hacer una asamblea, un gran campamento a principios de año, se dieron peleas en la universidad, nuestra juventud universitaria, una pelea enorme en todas las universidades del país. Entonces ahora empalmar con compañeros trabajadores, trabajadoras de distintos lugares, y también con compañeros, con familias que pelean un pedazo de tierra para vivir,
de las asambleas permanentes, gente en Guernica, bueno, en Rosario, en Córdoba, en muchísimos lugares, esta charla en común entre universitarios, entre familias laburantes, entre gente que pelea por un pedazo de tierra para vivir, entre universitarios, bueno, yo creo que esa deliberación colectiva habla potencialmente de la fuerza y la capacidad que tienen los trabajadores, no solamente de hacer andar el mundo, sino también de poder transformarlo, ¿no? Esa es una idea que yo creo que rondó en muchas de las reuniones que anticipamos, van a seguir, van a continuar. O sea, a pedido del público. Claro. No, mucha gente se quedó con muchas ganas. Aparte, yo veía, por ejemplo, testimonio, decía yo, me siento con muchas ganas, me siento muchas ganas de hablar. Muy cómodo para hablar y todo. Muchas ganas de hablar, y también lo que se expresaba por un lado es que en el relato que hacían muchas compañeras, era esta cuestión de que hubo muchos testimonios en donde haciendo un pantallazo de lo que fueron sus vidas, en todas las situaciones en las que a algunos les ha tocado trabajar, siempre fueron precarizados, en blanco muy poco tiempo, falta de pagos de aportes. Bueno, es así el desprecio, yo pensaba el desprecio que tienen estos capitalistas, los empresarios, todo eso, de nuestra clase, ¿no? De los trabajadores, de las trabajadoras, de no reconocerte las enfermedades. Bueno, jóvenes que dicen, que empiezan a cuestionar, porque no es solamente las 9, 10 horas que vos estás trabajando, son el tiempo en el que vas, el tiempo en el que volvés, el poco tiempo que le queda a cada uno, todos esos testimonios de todos esos compañeros y compañeras para poder hacer algo de su vida, ¿no? Que eso también recorrió todas las asambleas, por lo menos me dio esa impresión. Y desde un punto de vista, yo creo que la tarea nuestra tarea militante es justamente cómo transformamos cómo transformamos esa empatía, esos elementos de solidaridad que surgen, que nutren, esas preocupaciones, cómo la transformamos en programa, cómo la transformamos en fuerza motora, cómo la transformamos en organización, porque de eso se trata en última instancia, cómo organizamos una gran corriente al decir de otro viejo revolucionario como Lenin, de los esclavos, la organización de los esclavos insurrectos, de los esclavos que empiezan a verse, a limarse las cadenas, a conspirar y a crear una gran herramienta justamente transformadora. Y yo creo que eso es lo que también surge desde esas charlas, desde la más elemental hasta la más profunda, porque va cobrando vuelo, de estar organizados para hacerlo. Y entonces hay una semilla muy fuerte, hay una representación, por un lado, que se ha ganado una visibilidad en la izquierda, hay lugares recuperados, hay sectores sociales que están peleando, incluso nuestros hermanos desocupados hoy están llevando, ahora va a haber una marcha federal también, que vamos a hablar en un ratito más, pero nos parece muy importante esto que vos mencionabas, Kevo, cómo se transforma en programa, la unidad. Porque todo el mundo tiene ese espíritu unitario, es decir, es juntos. Por separado nos van matando. La gente, se da cuenta ya de eso. Y te das cuenta la división reaccionaria que hace la burocracia sindical. De separar ocupados por un lado, desocupados por el otro, precarios por un lado, familias sin vivienda por el otro, como si fuéramos enemigos, como mirándonos con desconfianza. Y verdaderamente ahí está la fuerza, en esa unidad está la fuerza justamente porque somos la inmensa mayoría que además de ser la inmensa mayoría, somos los que hacemos andar el mundo y los que lo podemos transformar. Entonces, digamos, y pensar esto, y ya ponerlo en un horizonte de transformación de la sociedad, y pensar una sociedad socialista, basada en de productores libres asociados, al decir de Carlitos, ahí tiene otra frase spoileada, sería muy interesante, y yo creo que eso es lo que se empieza a hablar, no te digo naturalmente, pero sí, en términos militantes, tratar de darle no solo una explicación al mundo, sino herramientas para transformarlo. Una de las cuestiones que también lo recorría era cómo conseguir la reducción de la jornada de trabajo, ¿no? También, como parte de las campañas que nosotros estamos llevando adelante, que me pareció muy importante ese punto en el intercambio que hicimos con los compañeros. Pero bueno, no sé si a ustedes les pasó lo mismo en las otras asambleas. Sí, totalmente. Hubo mucho debate, ¿no? Sobre eso de cómo podemos, porque si no, pareciera que no hay propuestas. Claro. Y el PTS, ¿no? El Partido de los Trabajadores Socialistas, de lo cual somos parte, tenemos muchas propuestas, obviamente muchas las hemos expresado en las campañas electorales, pero muchas otras también las hemos contado en reuniones, y me parece que entusiasma y que está bueno que todas estas personas que fueron participando tomen en sus manos, ¿no? Estas consignas.
Sí, está bien. Sí, yo mientras te escuchaba pensaba porque, digamos, una de las campañas electorales tira ideas, no tiene muchos tiempos para explicar, Claro. ¿no? Te dan ahora uno tira ideas, pero esas ideas son para militarlas todo el Claro. tiempo, ¿sí? Para llevar hasta el final. No somos con los partidos burgueses que te tiran un chamullo en la campaña y al otro día se olvidaron. O sea, no está más, ¿no? Estas campañas las de menos el salariazo, o esto primero los últimos, todos esos eslogan Va a barato llenar que la te tiran, heladera. va a llenar la heladera, el asado. A mí me mandaban mensaje, Godoy, anda limpiando la parrilla que vuelve el peronismo. Ahí tengo la parrilla brillante, pasa naranja. Entonces, bueno, nosotros las consignas que planteamos son para llevarlas adelante y ahora justamente hay debates concretos y justamente al emerger de los compañeros y compañeras de las distintas organizaciones piqueteras que están poniendo una impronta en la calle también, digamos, ¿no? Porque hay muchas necesidades, porque no sé, y también hay falta de trabajo, etcétera. Bueno, empalmar con puntos de programa que nos unan es una tarea del momento. Lo dijimos en la campaña electoral, lo dijimos en Plaza de Mayo y lo estamos diciendo ahora en las asambleas. Ayer hubo un par de asambleas en Neuquén de mis compañeros ceramistas, en Sanón y en Cerámica Neuquén. Nuestros compañeros invitaron a los compañeros del Polo Obrero para que fueran a explicar la situación y que fueran a invitar para la marcha. Yo creo que esto es un ejemplo que debiera replicarse en los UTEBAS, en cada uno de los sindicatos donde tiene presencia la izquierda, debiera multiplicarse la invitación a los compañeros y compañeras de la unidad piquetera para que vayan, expliquen y le comenten a todos los trabajadores. Creo que todo tiene que estar en la agenda de todos los sindicatos recuperados. No es una lucha esta de piqueteros por un lado y trabajadores ocupados por el otro. Hay que unir esas filas, hay que hacerlo en forma consciente, hay que ir contra la corriente y contra el sentido común que nos dice que somos diferentes. ¿Vos te referís a la marcha federal que se va a llevar adelante la semana que viene? Sí, que no sé si la seguimos ahora, hacemos un corte y seguimos. Sí, no. Bueno. Porque, bueno, está planteada la marcha federal la semana que viene, 10, 11 y 12. Claro. Va a tener actos y caravanas en distintas provincias. En Neuquén va a haber una, en Jujuy, en Tierra del Fuego. Es decir, en distintas provincias van a haber manifestaciones de la que el movimiento de agrupaciones clasistas de nuestra corriente político-sindical va a ser parte activa. Ya nos hicimos parte y llevamos una propuesta concreta, digamos, a las asambleas y se la queremos transmitir. Hoy de hecho, hubo una reunión de la Mesa Nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo en el que llevamos la propuesta concreta de tomar y de plantear no solamente la unidad y hacerlo activo en cada una de las bases de los sindicatos, sino también de plantear la reducción de la jornada laboral, es decir, jornada de 6 horas, 5 días a la semana y con salarios que no estén por debajo de la canasta familiar. Sería un gran punto para unir las filas obreras, para unir esa pelea por trabajo genuino con la pelea para que no te superexploten, por la pelea contra los trabajos precarios, es decir, y aumento salarial de emergencia, también eso tiene que estar en el programa, tiene que estar en la propuesta para unir, digamos, estos sectores. Yo creo que eso nos va a hacer fuerte, es justamente un punto que nos va a dar mucho más unidad, que hace más real y más concreta esa unidad. Claro. Que los compañeros y compañeras, hasta el último trabajador y trabajadora, sienta que es una cosa propia, que hay una salida de parte de los trabajadores frente a esta crisis, y que no sea el plan, que no sea programa, o que te autoexplotes, o que te explote otro por 2 mangos. ¿No? Entonces, nos parece muy importante tomarlo de la marcha federal, llevar a cada una de las asambleas y de nuestros lugares esta propuesta. Nosotros se la hicimos hoy a los compañeros del plenario del sindicalismo combativo. Bueno, esperemos que la evalúen y que la podamos llevar en común, porque de hecho van a haber acciones en común, pero queremos también llevar propuestas en común a la calle y en forma unitaria, ¿no? El plenario sindical combativo es un reagrupamiento de distintos sectores que se organizan para discutir un montón de acciones, ¿no es cierto? Sí, de sindicatos recuperados, de agrupaciones, de distintas corrientes políticos sindicales clasistas, que tenemos en distintos sectores trabajos, ¿no? Están los compañeros del SUDNA, está nuestro sindicato ceramista, hay SUTEBAS, ¿no? Claro. En distintos lugares. Bueno, ahora los compañeros de Guatre están siendo parte, es decir, en muchos lugares donde hay lugares recuperados está este debate. Y yo creo que nosotros tenemos la obligación de llevar estos debates a la base. Es decir, no puede ser acuerdos solo de dirigentes o acuerdos solo en mesa de trabajo, etcétera. Tenemos que llevarlo a la base. Tenemos que lograr esa empatía, esa fusión entre compañeros ocupados, desocupados. Decimos siempre una misma clase, una misma lucha, pero hay que hacerlo realidad. Y eso hay que ponerlo del cuerpo.